Transformaciones lineales. En este pequeño video vamos a revisar lo que es una transformación lineal, y la forma en cómo podemos saber si la transformación que nos ofrece en algún ejemplo se trata de una transformación lineal o si no. En este caso, para comenzar a hablar de transformaciones lineales, primero tenemos que hacer uso de las funciones vectoriales que cuentan con variable vectorial. Esto es, podemos considerar una función vectorial como esta, en la cual la variable también es un vector. Cabe mencionar que estas transformaciones lineales tienen muchas aplicaciones en física, en ingeniería, incluso en ciencias sociales y también en varias ramas de las matemáticas. Y aquí partimos de que si conocemos que tanto W como V son espacios vectoriales y F es una función, es decir que a cada vector en V le asocia un vector en W. Y a la parte de W se le conoce como la imagen de V bajo mi función F. Y la forma en la que se suele escribir es la siguiente. Tenemos la función de V y la imagen en W. A esto es a lo que se le conoce como una transformación lineal si cumple lo siguiente. Son dos partecitas las que debe de cumplir y estas son cuando F y la suma de dos vectores es igual a F de U más F de V, y cuando F de K U es igual a K de F de U. Estas dos cositas son las que debe de cumplir la parte de acá de arriba para que se considere. Estas dos partes son las que debe de cumplir mi transformación para que se considere lineal. A continuación voy a presentar dos ejercicios, uno donde efectivamente es una transformación lineal y uno donde no es una transformación lineal. Vamos a continuar con el ejemplo y mi transformación en este caso, o la función para poder hacer la transformación y comprobar si es lineal o no, es la siguiente. ¿Sí? En muchos libros viene de esta manera y en algunos otros viene de la siguiente manera, así, o también puede ser que venga así. Se lo pueden encontrar de diferentes formas. En este caso, para mayor comodidad, voy a utilizar esta notación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, a continuar con el ejemplo. Y tenemos que considerar que U siempre lo vamos a llamar como x1, y1, v va a ser x2, y2. Sí, vamos a utilizar estos dos siempre para poder hacer la comprobación de estas dos cosas que debe de cumplir para que sea una transformación lineal. Sí, vamos a hacer el ejemplo. Y bueno, cabe mencionar que la forma en que lo voy a hacer, por lo general no lo hacen todas las personas o no viene tal cual en los libros, pero yo lo hago porque pienso que es la forma más idónea para que se pueda comprender lo que se está haciendo. Muy bien, partimos de esto de aquí y vamos a comprobar primero si cumple
la primera indicación. Entonces voy a decir que f de u más v, esto tiene que ser igual, y aquí para comprobar esta parte voy a poner el número o la expresión que tengamos aquí, y en lugar de tener x voy a poner los valores de u y de v, es decir, voy a tener x1 más x2. Esto es, voy a tener 2 más, que está multiplicando ya no más a x sino a x1 más x2, ¿sí? Que sería el equivalente a tener esta parte, y luego en la parte de abajo y va a ser y1 más y2 más y2, ¿sí? Aquí es la parte donde en algunos libros y quizás algunos profesores a partir de aquí empiezan a hacer factorizaciones y demás para llegar a comprobar que esto efectivamente es lo mismo de acá. Pero yo por simplicidad voy a decir lo siguiente. Lo voy a hacer por separado. Primero hago este y luego hago este de aquí y ya me voy a poder dar cuenta si son iguales o no. Voy a tener la función de u. Como nada más tengo la u, únicamente voy a colocar aquí mi x1. Voy a tener 2 x1 y en la parte de abajo, como solamente tengo y, únicamente voy a poner la parte de u, entonces va a ser y1. Y luego voy a sumar la parte esta de fv. De nuevo tengo que poner la expresión, pero con el valor de v, que en este caso es x2. x2 y abajo va a ser y2. ¿Sí? Como se están sumando, esto lo puedo poner como 2x1 más 2x2 y1 más y2. Y si este 2 lo multiplico por cada uno de estos términos, me queda la misma expresión. Por lo tanto, esta función en específico cumple la primera parte. Ahora voy a comprobar el segundo. Ahora tengo que comprobar que mi función, cuando tengo una constante o un escalar, lo voy a poner así, y aquí, como la función incluye a k y a u, tengo que tener el 2, y ahora la parte de la función sería k x1 y en la parte de abajo sería k y1. Y ahora tendría que ser la comprobación de este de aquí, que sería primero mi escalar de u. Entonces voy a tener que es k por 2x1 y1. Y cuando multiplique esta k por cada uno de ellos, voy a tener 2k x1 k y1. Recuerden que cuando se tenga un escalar, así sea un solo vector o una matriz, tiene que afectar a cada uno de los elementos por el cual lo está multiplicando aquí dentro. ¿Sí? Entonces igual. Por lo tanto, esta función es una transformación lineal. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo donde tengamos una función y donde la transformación no sea lineal. Este es el siguiente ejemplo, donde la función que tenemos es x cuadrada y y. También quiero destacar que las transformaciones lineales se pueden hacer tanto de un espacio vectorial de dimensión 2 a uno de 3 o de 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en este caso, por simplicidad y por el tiempo que lleva el video, lo voy a hacer únicamente con este de 2, pero el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Y ahora, primero voy a comenzar también por
comprobar la primera parte. Esto es, sustituimos en x la suma de u y de v, es decir, las partes de las x, que sería x1 más x2. Entonces voy a tener x1 más x2, pero este va a estar al cuadrado. Y en la parte de abajo, como tengo únicamente y, va a ser y1 y y2. Si este binomio lo desarrollamos, me va a quedar x1 al cuadrado más 2x1 x2 más x2 al cuadrado. Y abajo sigue siendo y1, perdón, aquí me faltó el más y2. Esa sería la primera parte. Y ahora voy a hacerlo por partes. U más S de UP. Ahora, como nada más estoy considerando primero la transformación de U, voy a poner nada más x1 al cuadrado y abajo sería y1, pero voy a estar sumando la transformación de v. Ahora es x, pero va a ser x2. x2 al cuadrado y y2. Si esto lo llegamos a sumar, podemos darnos cuenta que en la parte de arriba va a diferir este con este. Porque acá teníamos un binomio al cuadrado y aquí solamente tenemos la suma de estas dos expresiones elevadas al cuadrado. En la parte de abajo sí tendríamos y1 más y2, ¿sí? Pero en la parte de arriba no son iguales, ¿sí? Si lo sumáramos, para que este fuera igual me faltaría este 2, x1, x2. ¿Sí? Por lo tanto, desde aquí ya podemos saber que no es una transformación lineal. Pero de todos modos vamos a hacer la parte para comprobar la segunda restricción que nos pone para que la función sea una transformación lineal. ¿Sí? Voy a tener k de ku, voy a sustituir mi x por k y la parte de u, que sería x1, es decir, k x1 elevado al cuadrado, y abajo voy a tener y1. Y ahora voy a comprobar que k multiplicado por la transformación de u sería lo siguiente. K y la transformación, aquí sería k1 elevado al cuadrado y y1. Podemos ver claramente que estos también van a diferir, ¿sí? Porque aquí tenemos k, pero como está dentro de la elevación al cuadrado, este va a ser k cuadrada, x1 al cuadrado y y1. Y este de aquí, si lo ponemos, quedaría k x1 elevado al cuadrado k y1. Perdón, aquí me faltó la k. Sí, vemos que entre ellos son diferentes. Por lo tanto, no cumple ni el primero ni el segundo, y en especial esta función no se trata de una transformación lineal.